Vamos a continuar con el libro de Job. Estamos en medio del mero chisme porque vamos a hablar de conflictos ajenos. Los conflictos que Job está experimentando con sus amigos, añadiéndole eso a los conflictos que ya está experimentando como persona. Este asunto de Job y sus amigos es una nota que debe quedarnos muy clara para la gente en las familias y en las iglesias y en todos los lugares en donde alguien decide que necesita abrir su corazón y platicar acerca de aquello que le está lastimando tanto. Cuando alguien decide que necesita quejarse, que necesita poder decir cómo le está yendo en verdad. Aparte de cuando le pregunten cómo estás y en automático dice bien o estoy y no profundiza más. Entonces, ¿qué debe suceder en estos momentos? ¿Qué debe suceder en esos momentos en los que alguien por fin decide que quiere hablar, que le urge hablar, que si no se queja, que si no platica lo que le está sucediendo, explota? Y que quizá no se atreve a decirlo porque siente que le van a juzgar, porque siente que le van a decir, o sus propias voces internas le dicen que está exagerando, que hay gente que está sufriendo más que yo, como para que yo empiece a quejarme, o porque a pesar de que está lloviendo sobre mojado como le está sucediendo a Job, todavía siente que puede aguantar o que no es suficiente como para dedicarle una conversación o una terapia, o está tan abrumado también que no sabe por dónde empezar, no sabe por dónde empieza lo que le está sucediendo, lo que está experimentando. Entonces nosotros nos encontramos en el capítulo 2 de Job, que ya habíamos terminado. Antes de todo lo que viene en los siguientes capítulos, las siguientes decenas de capítulos, nos encontramos con Job, que tenía 3 amigos, nos da sus nombres y dice, al enterarse de todas las desgracias que le habían sucedido a Job, deciden ir a consolarlo y acompañarlo en su dolor. Qué cosa más bella, ¿no? Que tus amistades se enteren de lo que está sucediendo contigo y decidan que van a ir a darte una visita y que van a acompañarte. Y dice en el dolor, porque a veces incluso dentro de las amistades es difícil acompañar en medio del dolor, y no necesariamente porque no seamos empáticos o porque no nos importe o porque solo queramos estar con nuestras amistades cuando les va bien, pero es muy difícil, sobre todo cuando somos amistad, cuando somos familia, porque ¿cómo manejamos el dolor de quien está delante de nosotros? ¿Cómo manejamos el sufrimiento de alguien a quien amamos? Y por quien en este momento no podemos hacer más que acompañarle, que escucharle, pero no podemos resolverle la situación. Y cuando sabemos que es algo que va a llevar tiempo, que es un duelo que va para largo, que es una dificultad llena de complejidades y que nosotros no podemos hacer más que estar allí. Es difícil, pero encontramos aquí a estos amigos que deciden ir y acompañarlo en su dolor. A cierta distancia alcanzaron a ver a Job, dice, y como apenas podían reconocerlo, empezaron a gritar y a llorar. Llenos de dolor se rasgaron su ropa, lanzaron polvo al aire, tradición de su cultura, y sobre sus cabezas, y luego se sentaron en el suelo con él. Recordemos que Job está sentado en el suelo, entre basura, entre ceniza, tallándose las llagas con una olla rota para tratar de encontrar algo de alivio. Y dice, durante 7 días y 7 noches estuvieron allí sentados con él, sin decir una sola palabra, pues veían que el dolor de Job era muy grande. Ellos no decían una sola palabra, pero también el relato nos indica que Job tampoco decía una sola palabra. El dolor puede ser tan abrumador que tenemos que guardar silencio. No hay algo que decir, algo que realmente explique cómo nos estamos sintiendo, y lo único que logramos hacer es estar allí, en silencio, quizá llorando, quizá, no sé, expresándolo de alguna manera, pero no platicas, no cuentas lo que está sucediendo. Eso nos sucede muy a menudo. No tenemos que encontrarnos a nosotros mismos ni a nuestras amistades sentados en la ceniza y tallándose la piel para encontrarnos en la misma situación día con día. Hay quien quizá no está sentado entre ceniza y tallándose con una teja, pero hace su vida como
como del diario, porque no encuentra qué otra cosa hacer. Y está sufriendo por dentro, pero está atravesando por algo que no ha logrado verbalizar, que no ha logrado platicar. Lo más lejos que llega es decir, estoy, cuando le preguntas cómo está. Entonces, es algo difícil que estos amigos se animan a enfrentar y se acercan a él y lo acompañan en silencio durante una semana, durante 7 días sin decir nada. En el capítulo 3 que empezamos hoy dice que por fin Job rompió el silencio y maldijo el día en que había nacido. ¿Te ha tocado maldecir el día en que naciste? Es decir, ¿para qué nací? ¿Qué diferencia hace? En otra meditación ya habíamos hablado sobre Elías, el profeta Elías en el desierto, y diciendo, ya acaba con mi vida porque no soy yo mejor que mis padres, es decir, no he hecho ninguna contribución que valga la pena mencionar como para yo decir que haber existido en este mundo surtió algún efecto. De nada sirve, no habría diferencia si hubiera nacido o no. Y ahora encontramos a Job haciendo esta misma expresión, diciendo esta misma expresión, y cuando lo leemos, aunque ya en el libro es bastante poético, la redacción realmente es algo muy fuerte y es algo con lo que todos nos podemos identificar en el pasado o en el presente, o si no te ha sucedido, esto es parte de la vida, te va a suceder. No es una maldición lanzada sobre ti, es la vida, es algo que nos sucede a todos los seres humanos. Y Job dice, maldita sea la noche en que fui concebido, maldito sea el día en que nací. Ojalá que el día se hubiera convertido en noche y Dios lo hubiera pasado por alto y no hubiera amanecido. Ojalá una sombra espesa lo hubiera oscurecido, o una nube negra no lo hubiera envuelto, o un eclipse lo hubiera llenado de terror al día en que nací. Ojalá aquella noche se hubiera perdido en las tinieblas y aquel día no se hubiera contado. Y entre los días del mes y del año, ojalá hubiera sido una noche estéril en que faltaran los gritos de alegría. Ojalá la hubieran maldecido los hechiceros que tienen poder sobre el Leviatán. Ojalá aquella mañana no hubiera brillado los luceros, ni hubiera llegado la luz tan esperada, ni se hubiera visto parpadear la aurora. Les dije que es bastante poético, pero es el equivalente a ¿por qué nací? ¿Por qué? ¿Qué clase de cumpleaños feliz? Ojalá no hubiera nacido, que no hubiera habido ese amor, ni ese cariño, ni ese ambiente propicio para que yo fuera concebido, que ese día hubiera sido tan terrible que a nadie se le hubiera ocurrido celebrar nada, ni concebir nada, ni desear vida de nada. Ojalá ese día en el que yo fui concebido hubiera sido tan terrible para la sociedad que incluso la gente no hable de ese día, que no hablaran sobre el tema. ¿Para qué nací? ¿Por qué deja Dios ver la luz al que sufre? Para esto nací, para sufrir. ¿Por qué tiene que ser tan difícil? ¿Por qué le da la vida al que está lleno de amargura, al que espera la muerte y no le llega, aunque la busque más que un tesoro escondido? Me quiero morir y no me muero. Quiero que esto acabe, aunque para que acabe yo tenga que morir y no me muero. Y esto no se acaba y parece que ya estoy en plena agonía y no sucede nada. ¿Por qué tocarme la vida de tal modo que esté sufriendo, pero no tocármela de modo que se acabe todo? ¿Cuál es la razón por la que tengo que estar viviendo esto en una agonía tan extendida? Que parece el preludio de la muerte y no llega esa muerte. Si estoy sufriendo hasta morir, ¿por qué no me muero ya? ¿Por qué esto no se acaba? Acábame de matar. ¿Por qué tengo que estar en esta agonía? ¡Remátame ya! ¿De qué va esto? Los gemidos son mi alimento, mi bebida, las quejas de dolor, todo lo que yo temía, lo que más miedo me causaba, ha caído sobre mí. Si le tenía miedo a la muerte o al sufrimiento, ¿y es esto? No le tengo miedo a la muerte, la anhelo. Que se acabe esto, por favor, no tengo descanso ni sosiego, no encuentro paz, sino inquietud. Este capítulo suena tan amargo, tan doloroso. No quisiera escuchar a alguien que amo decir eso, pero sé que esto es posible y que de algún modo todas, todos hemos estado, estamos o estaremos
en ese punto de tanto sufrimiento. Es el punto tal de sufrimiento que lleva a muchas personas al suicidio, en medio de tanto dolor. Y personas adultas, jóvenes, niñas, niños, que dicen es que es mejor estar con Dios, es mejor ya no estar aquí, es mejor ya no estar sufriendo o estar causando sufrimiento. Y no podemos tomar ese tema a la ligera. No podemos enfrentarnos como familia, ni como iglesia, ni como amistades a una situación de suicidio, de intento de suicidio, juzgando, de deseos de muerte, diciendo, pero es que tienes tanto por vivir. Hay que escuchar y callar, como estuvieron los amigos de Job por 7 días. Y estuvieron callados por 7 días, con Job, que tampoco tenía nada que decir. O bien tenía mucho que decir, pero no se atrevía todavía. Y mucha gente estamos y está en esa situación en la que es tan sobrecogedor el asunto que preferimos no hablar de eso. Y preferimos no hablar en absoluto. Es muy doloroso. Si no has estado allí, es mejor no opinar. Es mejor acompañar. Porque incluso si has estado allí, sabes lo que se siente. También la decisión que vas a tomar es callar. He estado allí. No hay nada que aportar. No hay nada que yo explique, que yo pueda razonar, argumentos que yo pueda decir. Y que beneficien más que solamente estar allí y abrazar y amar y llorar con él, con ella y acompañarle de esa manera. Lanzar pequeños destellos y decir, ¿quieres hablar? O introducir un poco el tema, y si la persona no continúa ni abre la conversación, no es el tiempo. No podemos forzar a la gente a hablar. No podemos hacer eso. Y estos amigos estuvieron así por 7 días. Finalmente, por 7 días, es el mismo Job el que se atreve a hablar. El que si no habla, revienta. Y lo que finalmente sale de su boca es maldecir el día de su nacimiento, maldecir el día en el que fue concebido. Es todo lo que alcanza a decir. Y a veces cuando la gente a nuestro alrededor logra abrir la boca para hablar sobre lo que le está lastimando, lo que va a salir de él o de ella es esto: un lamento amargo, una sensación de injusticia. ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cuándo deja de doler? Y Job abre su boca para maldecir el día de su nacimiento. Lo triste es que en este relato, la reacción de sus amigos al hablar, al responder, no es la más adecuada. En el chisme aquí andamos, porque es más sencillo hablar de otras personas que de uno mismo. Pero cuando estoy hablando de ellos, tampoco puedo alejarme mucho de la realidad y pensar en las boberías que yo haya dicho en mi ignorancia, o en los juicios que haya expresado sobre cierta situación, o en lo fácil que para mí pudiera haber sido decir, no es para tanto, adelante, échale ganas, ora, haz más oración, haz ayuno, etc. Cuando Job expresa esto, cuando la gente a nuestro alrededor expresa esto, cuando alguien delante de nosotros que amamos y que está sufriendo hace este tipo de expresiones tan dolorosas, tan llenas de emociones, tan viscerales, tan dramáticas. No quiero mencionar lo dramático porque ¿quién califica qué es dramático y qué es exagerado y qué es real? Cuando alguien se expresa así, necesitamos recordar, como personas que acompañan, en la familia o en la iglesia, que estas son expresiones que salen del corazón, y verle el lado positivo. Nosotros, no pedirle al otro que le vea el lado positivo. Todavía no es tiempo de decir esas cosas. Nosotros que estamos escuchando en la casa y en la iglesia, verle el lado positivo para no caer en pánico, porque la persona está liberando su corazón. La persona por fin está logrando poner en palabras lo que está experimentando y que antes no podía ni mencionar, porque estaba en negación o porque no encontraba cómo. Necesitamos verle el lado positivo quienes escuchamos, para no caer en pánico, porque asusta no saber qué hacer delante del dolor, del sufrimiento enorme de la persona que se abre frente a nosotros, que abre su corazón y libera toda esa tristeza, todo ese pesar, toda esa sensación tan densa que le está carcomiendo.
y pensar en positivo y considerar, qué bueno que por fin se está expresando. Qué bueno que por fin está abriendo su boca, que por fin puede vaciarse en palabras aquello que tiene retenido. Qué bueno que pueda hablar. Está por fin abriendo su corazón hacia los demás, porque el sufrimiento hace que nos enquistemos, que nos cerremos a la comunicación con otras personas. El sufrimiento de esta naturaleza hace que sintamos que de verdad nadie puede entendernos, que nadie va a comprender nada de lo que digamos y entonces, ¿qué caso tiene decirlo? ¿Qué caso tiene hablar? La persona para hablar también, dependiendo de la situación que está viviendo, tiene que haber roto la barrera del temor a ser juzgado. O a veces el temor sigue, pero es tanta la necesidad de abrirse, que a pesar del temor a ser juzgado, de ser malinterpretado, de ser tenido como incrédulo, de poca fe, de que algo hizo para experimentar lo que está viviendo, la persona tuvo que haber roto esa barrera. Bien porque ha llegado al entendimiento de que encontró a alguien con quien puede ser ella o él mismo y hablar, o porque es tanto el pesar de lo que viene cargando consigo en silencio, que aún con todo y miedo de ser juzgado y malinterpretado, es que tengo que hablar. Porque esto no puede ser. Que una persona hable por fin, que tú hables por fin, implica que lograste romper esa barrera, ese temor de ser juzgado o malinterpretado. Y eso es para celebrarse, no para entrar en pánico. Por eso hay que mantener esa mente positiva. Está hablando, está expresándose. Y cuando la persona habla por primera vez de lo que le está sucediendo, que es aquí en el caso de Job, en este relato, por fin está hablando. Aunque haya interactuado con su esposa en el capítulo anterior, aunque haya hecho algún tipo de oración o lo que sea, en este capítulo nos da a entender que por fin y por primera vez Job está hablando al respecto de lo que le está sucediendo. Por fin Job está perdiendo el control un poco. Esto tampoco nos debe dar miedo, que la persona pierda un poco el control o un mucho, que pierda tanto el control por lo que está sintiendo, que hable sin filtro y sin filtro diga tantas cosas que puedan asustarnos como esto. ¿Para qué nací? Quisiera morirme. La iglesia no sirve. ¿Para qué? Dios no existe. Porque si esto y lo otro. Y que sepamos que eso viene tan del corazón y sin filtro. Que no nos dé miedo. No está hablando desde una conferencia. No está educando a un hijo, una hija. No está hablando en nombre de la iglesia, en nombre de la familia. No está dando un comunicado de prensa. No está dando una lección, una lectura en un salón de clases que previamente preparó. Está hablando desde su corazón y sin filtros. Y debemos saber que cuando una persona habla, cuando hablamos sin filtros, sin pensar en lo que estamos diciendo, cosas de esta naturaleza van a salir y que es normal. Para que no entremos en crisis cuando alguien se rompe delante de nosotros y habla y llora por fin. Es normal, es esperable, lo podemos esperar de alguien que está en crisis así. Y lo podemos esperar de las personas a nuestro alrededor y de nosotros mismos. Está bien que nos expresemos así. Es normal que haya tanta ansiedad y tanta tristeza y tanto dolor. Que hablemos sin filtro. Y esto abre, esto rompe la barrera de ese silencio, rompe la barrera, ese quiste en el que uno se encierra. Esté diciendo lo que esté diciendo, está hablando por fin. No te asustes. No te asustes de que la persona en la congregación diga, basta, no voy a venir más. No voy a ir más a la iglesia. A veces nos asusta tanto cuando la gente se va. Y ya lo había mencionado el domingo pasado, pero hay que reforzarlo. Nos da miedo. Le da miedo a las personas que están tan afianzadas en la iglesia y la iglesia ha sido la respuesta hasta este día. Pero a veces eso hace que pensemos que así como ha sido la respuesta al 100% para nosotros, va a ser la respuesta al 100% para los demás. Y no necesariamente. Lo que a mí me ha funcionado no necesariamente le va a funcionar al otro.
Y lo que a mí me funcionó en cierto tiempo, no le va a funcionar en cierto tiempo también. Y si yo tardé 2 semanas en llorar y después dejé de llorar y ya no me dolió más, no significa que todos los demás también sanan en 2 semanas. Cada quien tiene sus tiempos para experimentar el dolor y el proceso de sanidad que viene después del sufrimiento. Y no podemos pedirle a nadie que sane en el mismo tiempo en el que nosotros sanamos. No podemos exigirle a alguien que entienda en el tiempo en el que nosotros hemos entendido. Cada quien tiene su momento. Los corazones tienen sus temporadas. Y hay gente a la que el otoño y el invierno se le extiende. Y porque hay cosas que nosotros vemos y que las personas tratan de explicar o que deciden compartir con nosotros y no necesariamente están compartiendo el 100%. Entonces nosotros quizás estamos analizando, esto que me estás platicando puede sanar en 2 semanas, eso rápido está, pero no nos ha contado quizás las otras situaciones que está sufriendo. Por ejemplo, en el caso de Job, los amigos de Job pueden haber visto que Job estaba sentado, herido en la piel, enfermo. Y supongamos que las noticias malas no corren rápido y que los amigos no saben todo lo otro que ha sucedido. Los amigos de Job lo ven en un sufrimiento de salud física, pero ellos no saben, vamos a suponer, ellos no saben el sufrimiento que le viene de atrás porque ha perdido a todos sus hijos e hijas de manera violenta y ha perdido su ganado y todas los ganados, todas las especies que tenía y las personas que trabajaban para él que fueron también asesinadas, no simplemente los perdió, no solo se desvanecieron, fueron arrebatados con violencia, su gente fue asesinada y sus hijos murieron de manera catastrófica. Hay muchas cosas que nosotros no alcanzamos a entender del sufrimiento del otro. Para nosotros, delante de esa persona puede ser solamente un fallecimiento, que no es solamente, no es para nada cualquier cosa. Pero supongamos que es tan sencillo como eso, o mejor vámonos a algo más simple, porque qué atrevimiento de mi parte. Delante de nosotros hay una persona desempleada, pero no solamente es el desempleo. Se trata de cómo experimentó ese desempleo, que no sabemos todo lo que significó para esta persona. Se trata de todas las cosas dentro del corazón que están como encriptadas, traumas de la niñez, situaciones difíciles de manejar que mejor hemos puesto en negación o que las hemos bloqueado, que están para después y que con una situación que vivimos en el presente, aquellas cosas bloqueadas se desbloquean. Y entonces ya no solo se trata de que perdí el empleo, de que me despidieron o de que no lo conseguí. Se trata de traumas de la infancia que se relacionan con este suceso. Se trata del temor y del sufrimiento delante de la pérdida. No solamente la pérdida de un empleo. La pérdida de un empleo me recuerda a otras pérdidas que he experimentado. El temor de que no ha llegado mi hijo o mi hija a la casa, de que está lejos de mí, no es solamente el temor de la distancia. No estamos delante de una persona con mucho apego a alguien que no está físicamente allí. Es el temor y las noticias que nos sobrecogen alrededor de personas que desaparecen, de personas que son arrebatadas de su hogar y nos da miedo. Que nuestro familiar que está lejos de nosotros, son tantas cosas. No podemos nosotros estar delante de alguien que sufre y pensar que lo que nos cuenta, nos platica, es eso y nada más. Son todas las implicaciones que trae la crisis. Es la caja de Pandora que abre una crisis, una sola crisis, y que trae en cascada una cosa tras otra. No nos tienen que suceder muchas catástrofes diferentes como a Job en este relato. Eso es símbolo de que una sola catástrofe sirve y basta para desencadenar otras. Es esa crisis que abre la puerta de un closet bien atiborrado. Y no solamente es el closet que se abre, es todo lo que viene delante de nosotros. De una mente que ha metido tanto y tanto y tanto y tanto en esa mente que no ha podido compartir. Y de repente un solo evento abre la puerta del closet y todo cae y todo viene en cascada. Es la gota que derrama el vaso. Y una sola gota no derrama un vaso. El vaso viene lleno de otras cosas y no sabemos cuáles ni cuántas. Y este hombre por fin logra abrir su boca. Aunque lo único que pueda salir de su boca es maldito sea el día en que nací. ¿Por qué no me muero ya? Tenemos que considerar que por lo menos abrió su boca. Por lo menos decidió abrir ya su corazón en palabras. Y en lugar de tener solamente miedo, porque no se nos va a quitar, ni el temor. Mi mamá nos decía que cada vez que hacíamos alguna pregunta cuando éramos niños, apenas decíamos, ¿puedo preguntar algo? ¿Puedo decir algo? Mamá, ¿por qué? Enseguida cerraba los ojos y mentalmente decía, ay Dios, ayúdame a responder del modo más correcto posible. Nos da temor.
A ella en este caso en la crianza, que no vaya a decir algo que los dañe, que no vaya a decir algo equivocado. Siempre nos va a dar temor cuando alguien abre su corazón delante de nosotros. Y si nos damos cuenta cuando esto sucede, cada quien tiene sus propios mecanismos de defensa porque nos da miedo enfrentarnos al sufrimiento del otro y no saber qué hacer. Y cada quien tiene sus propios mecanismos. Hay quien reacciona criticando, hay quien reacciona siendo bastante maternalista o paternalista, hay quien decide unirse al 100% y bueno, somos los dos contra el mundo. Hay quien decide criticar, hay quien decide analizar, trata de analizar, hay quien solo dice, no llores, todo va a estar bien. Y a veces son cosas que no sirven de mucho. Cada quien reaccionamos por el temor ante la ruptura del otro delante de nosotros. Reaccionamos de distinta manera. En este caso, nosotros tenemos aquí casi por cada capítulo el comentario de Job y luego la respuesta de su amigo Elifaz y luego la respuesta de su amigo Bildad y luego la respuesta de su otro amigo Sofar. Entonces, aquí por ejemplo, porque son capítulos y capítulos, enseguida de que Job dice todas estas cosas en las que maldice el día de su muerte y sufre tanto, pero por fin abre la boca. Su amigo responde, seguramente Job te será molesto que alguien se atreva a hablarte. He visto muchos comentarios y he escuchado muchos comentarios empezar así. Yo sé que mi comentario podría malinterpretarse. Yo sé que a lo mejor no va a ser bien recibido lo que tengo para decir. En cuanto sepas que tu comentario podría no ser bien recibido, quizá no es el tiempo, quizá no es el foro, hazle caso a tus intestinos. Si tú sientes que tienes que empezar tu comentario de esa manera, diciendo, quizá no es el momento para que yo diga esto, con todo respeto, pero ya esa es una bandera roja, no es el momento. Si tú mismo sientes que tienes que empezar tu opinión así, no es el momento. Y apenas estamos en el primer versículo. Seguramente Job te será molesto que alguien se atreva a hablarte, pero no es posible quedarse callado. Bueno, tú que dabas lecciones a muchos y fortalecías al débil, tú que animabas a levantarse al que caía y sostenías al que estaba por caer, te acordabas y pierdes el valor, te acobardas, y pierdes el valor. Ahora que te toca sufrir, sale la herida. Tú le hablabas también a la gente que sufría y ahora tú no puedes usar tus propias palabras. Ahora no puedes acompañarte a ti mismo. ¿Dónde está todo eso que le enseñaste a la gente cuando la veías sufrir? ¿Dónde está todo eso? ¿En qué momento creemos que esa es una buena opinión? Decirle, tú le has dado consejos a todo mundo, aplícate esos consejos. Ay, mejor cierra el hocico todavía. No hables todavía. Pero él sigue. Él sigue. Tú que eres un fiel servidor de Dios, un hombre de recta conducta, ¿cómo es que no tienes plena confianza? Piensa a ver si recuerdas un solo caso de un inocente que haya sido destruido. La experiencia me ha enseñado que los que siembran crimen y maldad cosechan lo que antes sembraron. ¡Uy! Escándalo, escándalo, escándalo. Jobcito, tan bueno no eres. Esto se lee muy poético, esto está bien redactado, pero fíjese las implicaciones que podemos sacar de ahí. Lo que le está diciendo aquí, en mi experiencia, quien obra mal, cosecha mal. Así que, Jobcito, tan santo no eres. La experiencia me ha enseñado. Dios en su furor sopla sobre ellos y los destruye por completo. También esta quizás sea su manera de decirle, si tú eres inocente, no tienes nada de qué preocuparte, estás atravesando todo esto, pero desear tu muerte no es para tanto, los justos no son destruidos. Cálmese, cálmese. Tenga confianza. Por más que gruñan y rujan como leones, Dios los hará callar rompiéndoles los dientes. Morirán como leones que no hallaron presa y sus hijos serán dispersados. Qué cosa más terrible para decirle a alguien en sufrimiento. Calladamente me llegó un mensaje, tan suave que apenas escuché un murmullo. Por la noche, cuando el sueño cae sobre los hombres, tuve una inquietante pesadilla. El terror se apoderó de mí. Sigue siendo el amigo de Job hablando. Todos los huesos me temblaban. Un soplo me rozó la cara y la piel se me erizó. Alguien estaba allí y pude ver su silueta, pero no el aspecto que tenía. Todo en silencio. Luego oí una voz. ¿Puede el hombre ser justo ante Dios? Pues nada más él sabe porque es un sueño que tuvo, ¿no? Que es como representando las opiniones que damos que en realidad solo aplican a nuestra vida.
no aplican a las de los demás y esperamos que se conviertan en lecciones universales para todos. También esto es símbolo, representa, como cuando decimos en la iglesia o como cuando alguna gente se atreve a decir, Dios me dijo, en sueños Dios me habló, Dios habla y dice que esto y lo otro y damos el argumento. Oye, cuidado con esa manera de expresarte que Dios te dijo. Y qué bueno cuando sentimos que Dios nos dice, pero es para nuestra propia vida, pero qué complicado nosotros tratar de decir, Dios me dijo que les dijera esto. Hay que tener mucho cuidado. Yo no digo que cada vez que uno dice eso, que alguna persona que escuchen a alguien predicar decir eso esté equivocado o que no haya que escucharle. ¿Yo quién soy para juzgar la opinión de cada quien y las experiencias espirituales que haya tenido? Pero mucho cuidado cuando decimos Dios me dijo, Dios me habló. Y luego esperamos que eso aplique a la vida de otros, que para nada conocemos. Lo que nos sana a nosotros y punto. Y quizá podemos usarlo como un ejemplo para que medianamente otros aprendan un poco sobre su propio proceso. Pero lo que nos sana a nosotros, aunque pueda ser de alguna ayuda para los demás, no pueden ser reglas universales sobre cómo sanar las heridas, sobre cómo acabar con el sufrimiento. Porque es un proceso muy individual, es un proceso de cada quien. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. No quiero que el tiempo se me pase. Ya se me pasó. ¿Puede el hombre ser justo ante Dios? ¿Puede ser puro ante su Creador? Ni aun sus servidores celestiales merecen toda su confianza. Mire qué atrevimiento. Si hasta en sus ángeles encuentra Dios defectos, ¿cuánto más en el hombre ser tan débil, como una casa de barro construida sobre el polvo y que puede ser aplastada como la polilla? Entre las mañanas y la tarde es destruido, muere para siempre y a nadie le importa. Su vida acaba como un hilo que se corta, muere sin haber alcanzado sabiduría. Grita Job a ver quién te responde, a qué ángel vas a recurrir. Esto me está asustando, porque es un amigo tratando de confortar a otro. Y de todas maneras decir estas cosas, entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que lleva a la muerte. He visto al necio empezar a prosperar, mas su casa fue pronto destruida. Sus hijos no tienen quien los ayude. En los tribunales los tratan injustamente y no hay quien los defienda. Sus cosechas se las comen los hambrientos, sacándolas de entre los espinos, y los sedientos les envidian sus riquezas. La maldad no brota del suelo, la desdicha no nace de la tierra, es el hombre el que causa la desdicha, así como el fuego sale volando, así como del fuego salen volando las chispas. En tu lugar, yo, otra fórmula desastrosa para acompañar a alguien, decir yo en tu lugar. En tu lugar yo me volvería hacia Dios y pondría mi causa en sus manos. Él hace tantas y tan grandes maravillas, cosas que nadie es capaz de comprender. Él envía la lluvia a la tierra y con ella riega los campos. Él enaltece a los humildes y da seguridad a los afligidos. Él desbarata los planes del astuto y los hace fracasar. Esto suena a Proverbios, ¿sabe? Esto suena a un versículo tras otro de que en lugar de estar leyendo Job, estamos leyendo Proverbios. ¿Y sabe qué? Porque seguimos hablando de mensajes de personajes o de libros que están como contradictorios, como voces alternas a algunas voces que ya hay en la Biblia. El libro de Job lo podemos bien contraponer con el libro de Proverbios, porque el libro de Proverbios, que es un libro de sabiduría del pueblo, proverbios son refranes, es un libro de sabiduría del pueblo, está lleno de versículos que dicen, que afirman eso, refranes, cantidad de refranes que afirman que al bueno le va bien y al malo le va mal. Y cuando vas a ver la realidad, resulta que no es cierto. El libro de Job está aquí como en contraposición al libro de Proverbios, para que nosotros consideremos, aunque esa debería ser la ley natural, que lo que siembras cosechas, o que el resultado sea enseguida, porque no significa que de verdad lo que sembramos no cosechemos, sí sucede. Pero a veces esa cosecha viene hasta mucho después. A veces la cosecha de la maldad, de la malicia de una persona viene a reflejarse hasta dentro de 1 de 2 generaciones. Y quien paga las consecuencias de su maldad no es la misma persona, como debiera ser, como quisiéramos que fuera. Lo pagan sus hijos, lo pagan sus nietos, igual que la bondad. Y lo hemos experimentado en todas las libertades de las que gozamos el día de hoy. Hay luchas que libraron nuestras ancestras, hay luchas que libraron gente mucho antes de nosotros, y que ellos no vivieron para ver el resultado positivo de su batalla.
Miguel Hidalgo murió excomulgado, murió con la idea de que no iba a entrar al cielo por lo que hizo. Su iglesia que tanto amó lo excomulgó por la lucha que él libró con el pueblo. Murió excomulgado. Pero por esa causa que él no alcanzó a ver, muchos otros hoy celebramos y vivimos en la libertad política por la que él impulsó, él y otros curas, otros sacerdotes que se unieron por ese ideal. El cura Miguel Hidalgo leyó en la Biblia y dijo, oye, la esclavitud no es de Dios, a partir de la Biblia, y levantó al pueblo en armas. Y como él, muchas otras mujeres, muchas otras personas que han librado batallas para que tengamos derecho al voto, para que no haya esclavitud, para que no haya la violencia que ellos experimentaron y no vivieron para disfrutar del fruto de su batalla. Y quien la ha disfrutado han sido sus hijos, sus nietas, sus bisnietos, muchas generaciones después. Es el símbolo del árbol que ellos sembraron desde la semilla y no vivieron para comer de su fruto. Lo estamos comiendo nosotros. Y por eso también nosotros debemos seguir sembrando. En respuesta, en gratitud a los árboles que nosotros no plantamos y de los que estamos comiendo, tenemos que sembrar en esa gratitud. Para que de lo que yo he sembrado, de lo que yo siembre, aunque yo no alcance a ver fruto, yo sepa que mis hijas, que mis nietas van a vivir ese fruto. Hoy luchamos, hoy batallamos. Este año, más que los anteriores, aunque esto es una lucha de años, contra el crimen organizado, contra la violencia, los feminicidios, contra toda esta situación tan dolorosa que está viviendo nuestra nación, nuestro país, nuestro México. Luchamos y alzamos la voz y gritamos, aunque me digas que no son los modos. Fíjese cómo esa opinión de no son los modos cabe más con la personalidad de los amigos de Job, que vienen a escocer y a herir y a poner sal en la herida. Cabe más allí que en la personalidad de Job, expresándose con dolor. Está Job maldiciendo, si él pudiera destruir, destruía, si pudiera quemar, quemaba, pero lo único que puede salir de él son palabras. Y lo único que tienen sus amigos, como estamos viendo aquí, para hacer es criticarlo y hacerle sentir peor, diciéndole, Job, ¿tan santo no eres? Tú tienes que confesar algo, tienes por ahí. Ya no lo vamos a leer porque se nos acaba el tiempo, pero después de que opina él, Job le dice, ¿tú crees? Vamos a resumirlo en estas palabras. Léanlo ustedes, es muy interesante. En otro capítulo lo podemos resumir como Job diciendo, ¿tú crees que yo no conozco mi propia vida? ¿Tú crees que de yo saber que confesando se acaba todo esto, no confesaría? ¿Crees que para mí es más fácil sufrir todo esto y perder todo lo que he perdido que confesarme? Claro que me confesaría, pero yo no he hecho nada. Esto es injusto. Y entonces habla otro amigo, en otro capítulo más adelante, y su enorme capítulo poético pero grosero, lo podemos resumir como, pues si no fuiste tú, fueron tus hijos. ¿Algo hicieron tus hijos? ¿Quién se escapa de la justicia de Dios? Hablando al estilo de Proverbios. ¿Quién se escapa de la justicia de Dios? Si no fuiste tú, ¿fueron tus hijos? Esa es la reacción, la respuesta que tienen los amigos de Job para darle. Que nos viene a recordar que si estamos delante del sufrimiento de alguien y no tenemos algo positivo para agregar, con palabras nos vamos a callar. Lo único que tenemos entonces es acompañamiento en silencio, llorar con el que llora y escuchar, porque si la persona por fin rompió el silencio y está lista para hablar, después de todo lo que ha sucedido, tiene mucho para decir. Y hay más sanidad, vamos a terminar con esto, hay más sanidad en que la persona se escuche a sí misma una y otra y otra y otra vez hasta que su historia le haga sentido y empiece a aprender algo sobre lo que experimentó. Hay más salud, hay más proceso de sanidad en que la persona hable y hable y hable y hable, porque cuando yo hablo también me escucho a mí misma, hay excepciones, pero hay más proceso de sanidad y más fruto en que la persona sea la que hable, aunque cuente la historia una y otra vez, hasta que le hace sentido. Hay más proceso de sanidad en eso que en que la persona escuche y escuche y escuche mucho. Si no hay mucho para opinar, no hay que hacerlo. Y como les mencionaba al inicio de ese capítulo, hay banderas rojas que nos pueden avisar sobre cuándo es el momento para hablar y cuándo no. Y si mi opinión va a empezar con, dando mi humilde opinión, si yo fuera tú,
o la más escabrosa que incluso ahí mismo la leímos, o una de las más escabrosas que ahí mismo leímos, quizá mi opinión no sea tan aceptada, quizá lo que yo diga no me lo vayan a entender, quizá puedan malinterpretar, pero bandera roja, enorme. Si yo desde un principio tengo que justificar que quizá no sea bien aceptada mi opinión, es mejor no decirla. O quizá no es el momento, quizá de todas maneras creas fervientemente que tu opinión es importante y que va a surtir algún efecto. Si tienes que decir eso al principio, como introducción, no es el momento. Quizá más adelante, cuando después de haberse vaciado ese closet de cosas, velo con esa imagen. Cuando la persona se vacía y gruñe y llora y patalea y dice que esto es injusto y vocifera y se pregunta si Dios existe o afirma que Dios no existe, lo que sea, es ese closet vaciándose de cosas mezcladas, mal dobladas, súper apretadas, nada más retacadas allí. La persona se está vaciando, el closet se está vaciando. Ya llegará el momento en el que todo lo que se cayó deba ser extendido, revisado, algunas cosas tiradas a la basura, otras guardadas en otro lugar y empezar a doblar y volver a llenar el closet. Eso viene después. El análisis de las cosas viene después. El recuento de los daños viene después. Tratar de comprender lógicamente la situación, tratar de decir, esto voy a aprender, viene después. Primero el closet se tiene que vaciar tal y como está. Y lo que no se haya caído en el primer abrir de las puertas, hay que meter las manos y jalar. No vamos a analizar, ay mira, no, vacía el closet, saca todas las cosas, sácalas y ya aquí afuera después las analizamos, pero sácalo, exprésate, llora lo que tengas que llorar, hay que desnormalizar el no llores y normalizar el llora lo que tengas que llorar. Y no te sientas avergonzada por llorar porque se te hinchan los ojos y si es necesario, yo voy a llorar contigo. Y aunque no lo estoy viviendo yo, porque lo estás viviendo tú, me rompe el corazón también a mí. Los amigos de Job empezaron también. Apenas lo vieron desde lejos y como no lo pudieron identificar como en los días de gloria, en los que lo conocían a él, completamente vestido, con su piel limpia, rodeado de tanta opulencia, de tanto bien. Y al verlo, no reconocerlo, les parte el corazón. Y lloran desde lejos y según su cultura rompen sus vestiduras y se llenan de ceniza y después se sientan con él a no decir nada porque era tan abrumador verlo que seguramente vivirlo era peor. Lo hicieron también los primeros 7 días, sentados con él, llorando con él, callados. Después la regaron, hablaron demasiado pronto. Quien debe hablar enseguida es la persona que está sufriendo, es la que se debe expresar antes de dar nuestra humilde opinión. Nuestra humilde opinión viene después. Y eso solamente si nos vamos a quedar también a la dobladera de ropa y a acomodar ese closet con la persona. Si no, no tenemos derecho a dar nuestra humilde opinión. Corremos muchos riesgos de lastimar más de lo que curemos. Y para eso hay que seguir leyendo ese libro. Es un libro fascinante. Síganlo leyendo. Puedes buscarlo en otras versiones porque las versiones Reina Valera, la 9 y la 60, pues sí, mira, te lo leí en la Biblia de Dios habla hoy, que es una versión más de nuestro idioma, más adaptada a nuestro idioma y a nuestras jergas. Y aún así lo leímos casi poético. Búscalo en la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo. Busca el libro de Job en internet, pero con la versión de la Nueva Traducción Viviente. Es una versión todavía más actualizada y nos da palabras más conocidas, y no porque uno piense que no lo vamos a entender o que disfrutas más, comprendes más el discurso si lo vemos menos poético. Para que veamos, mira cómo Job hablaba cuando por fin decidió hablar y cómo sus amigos quisieron y queriendo resolver y queriendo traerlo al buen camino, la regaron más. Valía más su silencio y sus lágrimas que sus muchas palabras. Quisieron defender a Dios, quisieron defender la cultura, quisieron defender sus propias creencias. Job es el que se está deconstruyendo, el que tiene que analizar desde cero todo lo que había creído durante toda su vida porque ya no funciona, ya no le calza. Ya no calza lo que él cree de Dios con su realidad. Y cuando una persona está en esa crisis y dice, creo que la Biblia no sirve, creo que la iglesia no sirve, creo que Dios no existe, no nos espantamos, no tratamos de defender ni la Biblia, ni la iglesia, ni Dios, escuchamos con respeto.
No podemos creer en un Dios enorme y que se sale de nuestros límites y que nunca podremos comprender, y a la vez pensar que porque una persona pone los pies fuera de la iglesia, está fuera de Dios. No tenemos que defender a Dios, ni necesitamos dirigir a Dios por dónde ir y a quién salvar y a quién acompañar y a quién no. Si algo implica el hecho de que creemos un Dios que no puede caber en nuestros límites, hay que saber que si Dios no se va a encontrar con esa persona en la iglesia, la encontrará en otro lado. Y la acompañará. Y le dará la confrontación necesaria, como la que hay también, porque en el libro de Job también vas a leer cómo Dios confronta a Job y habla con él. En donde sea, Dios es capaz de encontrarnos. Y nos da temor que la gente se vaya de la casa, de la iglesia. Es normal, pero hay que enviarlos con amor, no con juicio. Que el Señor nos ayude, porque estos son procesos que, como se salen de nuestro control, y que nosotros no podemos medir, no podemos dirigir, controlar, nos asusta. Pero eso es caos para nosotros, para nuestra mente humana. En la mente de Dios eso cabe, que hay muchos caminos, que hay muchas formas de caer en entendimiento, de sanar las heridas y de tener un encuentro importante con Dios. Que el Señor nos ayude. Muchas gracias por esta sesión, se nos ha extendido, así que es mejor que yo vaya terminando de esta manera y podemos continuar con el libro de Job más adelante. Seguimos orando unos por otros, la situación que vivimos es abrumadora, noticia tras noticia, como en la experiencia de Job. Así que tenemos que resaltar también lo positivo, resaltar la esperanza, resaltar el hecho de que aunque haya mucha desunión también hay unidad, y que el hecho de que aunque haya mucha violencia también hay quien está alzando su voz. Y si tengo que llamar la atención haciéndole daño a un edificio, escribiendo pancartas, prendiendo fuego, gritando, siendo polémica, lo voy a hacer. Sentir que alguien, para lograr acompañarme, no le va a tener miedo a hacer polémica, es compañía. Al menos yo así lo siento. Cada quien sentirá de qué manera es bien acompañado y cuándo no, de qué acompañamientos hay que huir y en cuáles te puedes refugiar. Seamos acompañamiento en el que la gente se puede refugiar. Y si no lo podemos hacer porque estamos heridos, no seamos compañía. No nos obliguemos a acompañar cuando no podemos. Porque entonces lo que vamos a lograr son respuestas al estilo de los amigos de Job. Algo habrás hecho. Y si no, tus hijos tan santos no son. Qué cosa más fuerte. Pero bueno, en este camino del caos encontramos la sanidad. No le tengamos tanto miedo al caos. Entremos al caos con temor. Abramos los closets con miedo de qué es lo que va a caer y qué es lo que nos vamos a encontrar. Habrá un nido de arañas, no lo sabemos. Pero hay que abrir ese closet con temor, pero hay que abrirlo. Y acompañar a la gente cuando decide abrir su closet. Y acompañar. Y si no podemos acompañar, nos retiramos y dejamos que otros acompañen. Y si sí podemos acompañar, nos quedamos. Mientras las cosas caen del closet y para el momento en el que haya que doblar y analizar y dejar ese closet más aliviado. Para que cada quien llegue a su verdad. Muchas gracias por este tiempo. Dios con nosotras, Dios con nosotros.